Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta clase introductoria en donde vamos a estar abordando el tema de la autoestima desde una perspectiva meramente académica, educativa, es decir, esta clase no tiene como intención dar tips o sugerencias psicoterapéuticos o de psicoterapia o terapéuticos. Si hay personas, por ejemplo, que están sufriendo con cuestiones de autoestima, pues sí es importante acudir con un profesional de la salud y para que los canalicen a las áreas respectivas, para que puedan obtener algún tipo de ayuda o de intervención. Este estudio meramente es, como mencioné, académico, es incluso informativo y hasta cierto punto es superficial. No vamos a entrar tan a detalle o con tanta profundidad, aunque sí vamos a ver algunas cuestiones psicológicas como del psicoanálisis, de algunos autores, de algunos psicólogos, pero de nuevo es meramente informativo. Entonces no se debe tomar como una clase terapéutica o para ayuda, simplemente de información y explicativo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. En primer lugar, este es de unas estadísticas de unos estudios en donde hay diferentes datos, pero vemos aquí, por ejemplo, que la media autoestima es del 80%, mientras que existen, pues si no, como la campana eh, o como las estadísticas en ese sentido que van, los extremos siempre son menores a la media es donde está la mayoría o la norma. La autoestima alta es baja, es del 10% entre las personas y la autoestima, bueno, igual que la autoestima alta, la autoestima baja también es del 10%. Entonces, no hay tanta problemática, pero sí suele llegar a ser un problema más por cuestiones de parcialidad. Vamos a estar viendo a qué me refiero con eso de parcialidad. Tú puedes tener, por ejemplo, alta autoestima con tu familia, pero tal vez en el trabajo no, o viceversa. Entonces, esas parcialidades o en partes, en donde sí, en donde no, es en donde luego puede llegar a alterar, que normalmente se puede lograr un promedio al respecto para tener una autoestima global, pero vamos a estar viendo esto. Ok, aquí tenemos entonces, para ir iniciando, algunas consideraciones de la autoestima con respecto a un análisis conceptual. Normalmente cuando iniciamos algún curso de un tema, como que empezamos por definir y separar conceptos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una diferencia entre lo que es el autoconcepto y lo que es la autoestima. El autoconcepto podemos visualizarlo como algo más objetivo. Es quien creo que soy, ¿no? Por ejemplo, si mi profesión es maestro, pues ese es mi autoconcepto. Si soy padre, si soy estudiante, o sea, como que el autoconcepto, hasta cierto punto podemos decir, no lo da la sociedad y es algo, es como una categoría en la que estoy, ¿no? Soy hijo, soy padre, soy madre, soy hija, soy estudiante, soy abogado, soy contador, y ese es mi autoconcepto, que ahí también podemos luego analizar cómo es que se construye ese autoconcepto y qué tanto influye justamente estos estereotipos, estas expectativas exteriores. Pero bueno, nuestro enfoque no es el autoconcepto, sino la autoestima. La autoestima se basa en el autoconcepto, porque tenemos una idea de lo que somos, ¿no? De quién somos, de qué somos, de nuestra profesión, de como seres humanos. Y la autoestima, bueno, vamos a visualizarlo. El autoconcepto puede ser como algo horizontal, ¿no? Eres esto, eres esto, eres esto. Y la autoestima es como esa métrica que sube y baja, ¿no? Esa métrica vertical. Podemos decir, sí soy maestro, pero qué tan bueno, qué tan malo soy. Sí soy padre, pero qué tan bueno, qué tan malo soy, ¿no? Y ahí hay una cierta complejidad. La autoestima se supone
que es auto, es de uno mismo. Sí, porque en efecto, o en última instancia, pues tiene que ver conmigo, con mi percepción, con lo que yo pienso, con lo que yo me digo. Pero una de las fuentes muy importantes de la autoestima es la exterioridad, es decir, esa validación justamente o crítica externa que yo recibo, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice, explicas muy bien, ¿no? O no se entendió. Si soy maestro, por ejemplo, mi autoestima, de nuevo, es definir cuánto valoro, aquí se me fue una hoja, pero cuánto valor eso que soy yo, o no, sí, perdón, cuánto valoro eso que soy, es decir, qué valor le doy. Y la exterioridad, la validación o la crítica externa, que objetivamente pues son lo mismo, eh, va a ayudarme ya sea a reforzar mis ideas o a disminuirlas, a destruirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una autointerpretación y ahí es en donde entra ese auto en la palabra autoestima, ¿no? Es cómo filtro yo esa crítica. Por ejemplo, si alguien me dice, explicas muy bien o no se entendió lo que explicaste como maestro, por ejemplo, pues puedo decirme, pues es que ese día tuve un mal día, ¿no? O me puedo decir, soy incompetente, ¿no? Que ahí vamos a estar viendo entre ese peligro de generalizar e incluso de, hasta cierto punto, de ser ilógico, ¿no? Porque lógicamente no es correcto ese argumento de que por una falla crea que soy globalmente incompetente, ¿no? Entonces, la exterioridad viene de las personas o de lo que yo veo en mi mundo. Y la autointerpretación es entonces cómo yo me lo estoy diciendo, cómo yo me lo interpreto, ¿no? Tenemos autoestimas fragmentadas y autoestima o una autoestima global. Las autoestimas fragmentadas, que es lo que les estaba adelantando, son las diferentes áreas que son igual a diferentes valoraciones. Entonces, de nuevo, puedo tener una autoestima alta profesional, es decir, yo soy muy competente, pero tal vez una autoestima social baja y decir, no sé, carezco de o me falta empatía, ¿no? Eh, puedo ser, puedo tener una alta autoestima, por ejemplo, como deportista, pero tal vez como estudiante no. Entonces, no es un único bloque, pero sí hay una totalidad que podemos resumir o promediar como optimista o pesimista, ¿no? Si en muchas áreas soy principalmente o tengo principalmente alta autoestima, podemos decir que pues soy más optimista que pesimista. A diferencia que si tengo, por ejemplo, baja autoestima en las mayores áreas de mi vida, en el trabajo, con amigos, en la familia, este, con los vecinos, etcétera, en diferentes lugares, pues probablemente tenga tendencias más pesimistas, ¿no? Em, el riesgo de la duda entonces es cuando yo no estoy muy seguro de algo y es muy riesgoso porque la crítica exterior o la situación exterior me puede confirmar esa duda. Y entonces yo comparo con mi duda lo que estoy viendo o viviendo y baja mi autoestima, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, es que yo creo que no soy muy bueno hablando con la gente, ¿no? Y luego tengo una situación en donde estoy hablando con alguien y esa persona se va o me deja de hablar y digo, ya ves, o sea, confirmo que mi duda era o mi sospecha era certera, estaba en lo correcto. Entonces, por ejemplo, decimos, sabía que no era bueno en esto, ¿no? Y aquí también es importante evaluar mi autoestima en una escala del 1 al 10, ¿no? Como ver estas diferentes áreas de mi vida y entonces decir, ¿cómo está mi autoestima como profesional? ¿Cómo está mi autoestima como hijo, como padre, como abogado, como doctor, como estudiante, como etcétera, ¿no? Como vecino? Por ahí decía, creo que era el experimento de Stephen Covey, para ver tus valores, ¿no? Y la forma de ver tus valores es con un ejercicio imaginándote en tu funeral
y entonces hay cuatro miembros, creo que es alguien de tu trabajo, alguien de tu familia, un vecino y alguien de la comunidad o algo así, que van a pasar a hablar de ti. ¿Qué dirían? ¿Qué te gustaría tú que dirían de ti? ¿No? Ya ahí como en tu funeral. Y entonces así sacas tú tus, tus valores, ¿no? Lo que valoras. De la misma forma, tienes diferentes roles, diferentes funciones en tu vida, y entonces aquí es importante detectar en una escala del 0 al 10 qué tanto autoestima tienes. Se agrega el 10 porque podemos decir pues cero, puede ser a veces cero, a veces uno, a veces dos, a veces ocho. También ahí podríamos argumentar que una autoestima saludable puede ser entre un 6 y un 8, ¿no? Porque también podemos tener demasiada autoestima, ¿no? Demasiado ególatras, demasiado soberbios, demasiado orgullosos, ¿no? Vanidosos. Si tenemos una autoestima de 10, pues puede ser algo también negativo, ¿no? A fin de cuentas los extremos son negativos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos primero las ideas de William James, psicólogo, que diferencia entre logros y aspiraciones. Bueno, él tenía un cálculo que es la autoestima o el valor que yo le doy a las diferentes funciones o a los diferentes roles que hago en mi vida, son, es igual a logros dividido por aspiraciones. Es decir, yo tengo aspiraciones, yo tengo metas, yo tengo objetivos en mi vida que son los ideales, luego lo vamos a estar viendo también con Carl Rogers, pero luego tengo la realidad. La realidad son los logros, lo que realmente he logrado. Ha sido poco, ha sido mucho, ¿no? Que también ahí podemos meter la idea de fracasos, en hasta qué punto he fracasado también. Si tus aspiraciones son muy altas, tus logros muy bajos, vas a tener baja autoestima. ¿Por qué? Porque te vas a frustrar. Tienes demasiadas aspiraciones, demasiados objetivos, pero tus logros han sido bajos, han sido pocos. Si ajustas o puedes bajar, por ejemplo, aspiraciones o aumentas logros, mejora la autoestima. Esta es la idea de William James. Entonces, también hay una idea, pero yo creo que eso ya es un estudio más avanzado, las ideas de la psicoanalista Karen Horney, en donde hablaba del ciclo de la neurosis, el orgullo, las expectativas, cómo ahí eso puede generar también, pues sí, baja autoestima, frustración, que yo diría muchas de estas cuestiones de autoestima, bueno, muchas veces creo que sí hay adolescentes, hasta niños que sufren de baja autoestima. Creo que donde se da más es como por ejemplo con adultos, porque los adultos somos más conscientes justamente de nuestros logros, de nuestros fracasos. Entonces ahí entrarían mucho las ideas de Karen Horney, porque muchos, muchas de las soluciones para baja autoestima básicamente están en medir estas expectativas que tienes, estas aspiraciones, ¿no? Como quien dice, bajarle a tus aspiraciones, por así decirlo, y reconocer también los logros que ya has hecho. Eh, entonces se trata un poco de interpretación. En cuestión, por ejemplo, de niños o adolescentes, ahí desconozco un poco, pero yo creo que eso se trabajaría, si no con medicamento, tal vez también con alguna especie de psicoterapia. Este, pero ahí, pues yo creo que no sería por cuestión de racionalizar tanto, porque incluso pues el lóbulo prefrontal de los niños y los adolescentes todavía no está bien desarrollado, generalmente. Entonces, en esos casos sería un poco difícil abordarlo desde una perspectiva racionalista, como lo haríamos, por ejemplo, acá con adultos o como William James mencionaba. Por ejemplo, quiero ser el mejor de la clase. Esa es una aspiración alta. Quiero ser el number one, ¿no? El número uno. Tengo promedio medio, es el logro. Resultado, frustración. ¿Por qué? Porque pues yo quería ser el número uno y soy el número tres o cuatro de 20, ¿no? Entonces,
que ahí, por ejemplo, también entra esta idea de perspectiva, ¿no? Para alguien que normalmente es el último de su salón o el último, lograr un 3 un 4 es excelente. Pero para alguien que quiere el uno o normalmente es el número uno, lograr un 3 o un 4 es un fracaso, ¿no? Entonces también ahí es cuestión de perspectiva y de expectativa pasada, es decir, cómo has estado manejando las situaciones en el pasado, qué es lo que esperas que pase, porque ha pasado o no ha pasado también. Ajuste sano se vuelve entonces redefinir metas alcanzables, ¿no? Mucho nos habla de esto de las metas de nuevo, de ajustar o tunear nuestras expectativas. Ok, entonces aquí tenemos un ejercicio que se llama fracción personal. El objetivo es detectar si nuestra autoestima está desbalanceada por aspiraciones irreales. También con respecto a esto de lo irreal, creo que era Andrew Bustamante que nos mencionaba que podemos hacer ajustes pequeños, pero él lo usaba en el espionaje, pero yo tomo esa idea para decir, pues, o sea, tienes tus ideales y tienes tu realidad. Está bien tener ideales, pero tus ideales se deben de ajustar también un poco a tu realidad y ver hacia dónde te puedes movilizar. Él hablaba del 2 grados, ¿no? O sea, así como 360 grados es un círculo. Decía, muévete 2 grados, ¿no? Y ya así a la larga, pues va a ser muy diferente hacia donde terminas. Entonces, esa idea de 2 grados es como, puedes tener aspiraciones, pero esas aspiraciones se deben de mover poquito de tu realidad, ¿no? No estar en tu realidad, porque si no seguiría siendo tu misma realidad, pero tampoco tan lejana a tu realidad que pues es irreal o inalcanzable, sino un poco desviado. Ponía un ejemplo, si soy maestro de inglés, pues ahora quiero ser maestro de psicología, ¿no? Pero brincarme de maestro de inglés a rapero o actor famoso, pues es como un brinco muy real, ¿no? O sea, no hay, no compagina, no está tomando en cuenta la realidad. Entonces, en este ejercicio vamos a escribir una meta importante que tengas actualmente y la vas a evaluar del 0 al 10. Es un poco también metiendo la idea de autoestima para ver ahí cuánto autoestima tendrías en ese rol y responder estas dos preguntitas. ¿Qué tan alta es tu aspiración? ¿Y qué tan reales son tus logros actuales o pasados respecto a esa meta? Es decir, ¿qué expectativas tienes también para cumplir esta siguiente meta? Entonces, si quieren ponerle pausa al video, hacer esta parte, lo pueden también compartir en los comentarios y posteriormente vamos a reflexionar. ¿El problema es falta de logro o aspiración demasiado alta? Ajusta una de las dos variables, meta o estrategia. En este caso también, si decimos, no, pues es que mi meta está bien, no es ser un maestro de psicología, pero tal vez mi estrategia no está bien, debo de replantearme, ¿no? Que ahí entraría un poco otra cuestión que es la resolución de problemas, es decir, cómo voy a abordar este problema desde diferentes ópticas y verlo desde diferentes formas, utilizando la creatividad para desarrollar estrategias más acertadas. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí entramos un poquito con la idea de autoestima contingente, inflada y defensiva. Eh, Tenemos diferentes tipos de autoestimas. Aquí tenemos a Narciso también, que era la persona que se quedó viendo su propia reflexión o su propio reflejo y se olvidó de las demás personas. Eh, la autoestima contingente depende completamente del resultado externo. En este caso, si saco 10 valgo, si no, no. Incluso podemos decir que está condicionado, ¿no? Literalmente, o sea, no es, por así decirlo, un amor incondicional hacia mí. Yo valgo a pesar de este 10 porque pues te agarras de otros argumentos diciendo, pues yo he valido antes en estas otras situaciones, por lo tanto ya valgo, no necesito estar comprobando esto constantemente, que es muy importante esa idea también, porque muchas veces, sí, o sea, nos olvidamos de nuevo de lo que hemos logrado y es así como de lo que he fracasado, lo que no he alcanzado, y ahora en lo que sigo fallando en vez de ver mis aciertos.
Entonces, ya que empezamos a mencionar, por ejemplo, si esto, si X y, y si no, no, pues se vuelve también riesgoso, ¿no? Porque puede destruir justamente nuestra autoestima porque la estamos volviendo contingente o la estamos haciendo que dependa de algo, ¿no? De algo que está fuera de nuestro control. Ahorita vamos a ver también por qué está fuera de nuestro control hasta cierto punto, por cuestiones lógicas, ¿no? Porque yo puedo estudiar todo lo que yo quiera, pero si ese examen estuvo demasiado difícil, vinieron cosas, el maestro se equivocó, etcétera. O sea, puede haber ahí un millón de factores. También, por supuesto, puede haber una autoestima inflada, autoimagen exagerada sin base real. De nuevo, la base, que esas son cuestiones lógicas, ¿no? Se agarra mucho de la lógica. También si quieren revisar el video de lógica que tengo aquí en el canal de Academy 67. Ejemplo, soy superior a todos, ¿no? Y simplemente no tengo base, simplemente está el ego inflado ahí. Y la defensiva parece alta, pero es frágil, ¿no? Se enoja cuando recibe crítica. En este caso, pues también se pone una barrera, pero se puede derrumbar muy fácilmente. Lo vemos con personas que se muestran muy seguros de sí, pero cuando los atacas se enojan justamente, ¿no? Porque es una autoestima muy frágil que en cualquier momento se puede destruir o derrumbar. Mm, ok, entonces un poco regresando a la idea de autoconcepto y en este caso la autoevaluación, vamos ahora a hablar de la cuestión negativa. Tenemos, por ejemplo, aquí el autoconcepto, que es de nuevo lo que yo creo que soy, y la autoevaluación, que es cómo juzgo lo que soy, cómo lo evalúo, qué juicio le doy, bueno, malo, y ahí matices. Entonces, un ejemplo es que en el autoconcepto digo, no soy bueno en matemáticas, y entonces la autoevaluación negativa se vuelve, entonces soy incapaz, ¿no? Esta es una idea en educación, por ejemplo, mencionan cómo algunos estudiantes, David Perkins, en su libro La Escuela Inteligente, menciona cómo los estudiantes creen que le deben de agarrar a la primera. Es decir, si a la primera no entiendo matemáticas, si a la primera no entendí inglés, no sirvo. No sirvo para inglés, no sirvo para matemáticas. Y entonces lo que los maestros tratan de hacer es que los estudiantes se quiten esas ideas de que tengo que ser bueno a la primera, ¿no? Le tengo que agarrar, le tengo que entender ya, porque si no le entiendo, no soy bueno y ya no sirvo para esto. En lugar de verlo como algo progresivo, como algo poco a poco, incluso algo en donde retrocedo, avanzo, o sea, estás como por todos lados, como quien dice, porque, pues sí, a veces no le vas a agarrar a la primera, no tienes por qué exigirte tanto. Ahorita vamos a ver eso también de la exigencia moralista, que es muy interesante porque va muy de la mano con en cuestión psicoanalítica, con el super yo de Freud, pero, o sea, puedes decirte, pues, o sea, hoy no le entendí, pero pues voy a seguir como quien dice, macheteándole, echándole ganas, esforzándome, estudiando y poco a poco, o sea, poco a poco le voy agarrando. Es un poco cursi, pero el concepto de compite no con los demás, sino con quién eras ayer. Entonces, si ayer no eras tan bueno, pero hoy ya eres un poco mejor, hoy ya entiendes una palabra más en inglés, hoy ya entiendes una operación más, una fórmula más en matemáticas, pues vas haciendo avance, ¿no? Poco a poco. Entonces de eso se trata, es como estar a dieta, ¿no? O sea, vas perdiendo peso poco a poco, no pierdes los 5 o 10 kilos en un día, o sea, entonces el problema aquí es generalizar errores a la identidad, es decir, como en este punto soy malo, pues ya soy malo en general, soy mala alumna, soy malo alumno, etcétera, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Entonces ahí se vuelve también una cuestión hasta cierto punto de discriminar. O sea, tal vez en matemáticas no soy bueno, me cuesta un poco más, pero acá sí soy bueno y así, ¿no? Porque si ya generalizas, que luego se ven en estudiantes, ¿no? Cuando suben de nivel y tal vez en, no sé, vamos a decir, en la preparatoria eran muy buenos estudiantes, hacían su tarea, cumplidos, respetuosos, participaban, etcétera.
y llegan a a la universidad, ven que todos pues echan y relajo, son medios flojos, no hacen su tarea y a los pocos meses esos estudiantes que entraron bien también se vuelven un poco, ahora sí que pues también relajientos y se hacen a la idea de que así son y cambian su forma de ser. Eh, entonces generalizan, que también puede suceder al revés, ¿no? Puede haber estudiantes que no son tan buenos y que luego le empiezan a echar ganas y van desarrollando habilidades. En este caso yo diría, pues eso es lo que se espera, eso es lo que hacia dónde deberíamos de ir. Entonces, eh, vamos a revisar la autoaceptación de límites sin autoataque, ¿no? Que es esta idea de, pues es que no somos perfectos, no sé por qué tenemos, incluso yo, incluyéndome a mí, como que el humano tiene muchas cuestiones muy interesantes, ¿no? Como el sentido de justicia, el sentido de autonomía, perdón, de sentirse independiente, capaz, el orgullo también, ¿no? O sea, no me hagas menos, la dignidad, ¿no? También cuestiones muy, muy importantes para el ser humano que podemos decir, pues esas cuestiones psicoemocionales, psicosociales, biopsicosociales, no, o sea, ¿qué aportan en realidad? O sea, no es como si te falta comida, aire, glucosa, células nerviosas, o sea, tienes todo para estar bien, pero son cuestiones interesantes, más humanas, más incluso espirituales, filosóficas. Entonces, esta cuestión de decir, yo no puedo con todo, es que yo no soy Superman, yo no soy la Mujer Maravilla, ¿no? Pues, tengo que aceptar mis límites, ¿dónde están mis límites? ¿No? Es muy importante porque, pues sí, depende de nuevo de racionalizar. Un niño, un adolescente, pues va a decir que pues apenas estoy desarrollando mi potencial. Pero yo diría ya como cuando llegas a los 30 en adelante, yo tengo 34, es decir, ya te tienes que estar cuestionando esto de los límites, o sea, ¿cuáles son mis límites? Tal vez en esto, no puedo y está bien, ¿no? O sea, o no puedo, pero le voy a echar ganas para desarrollarlo un poquito más, ¿no? Y ver resultados en ese sentido. Eh, que no necesariamente es rendirse, ¿no? ¿Por qué? Porque rendirse lleva consigo una emoción negativa, una emoción de derrota, de tristeza, de fracaso, que conlleva una autoestima baja. Entonces, hay que diferenciar entre un autoataque, de nuevo, general, soy un fracaso en todo, en todas las áreas de tu vida, todos los momentos, todos los días con la autoaceptación, que en este caso de nuevo es más lógico. En esto aún no soy competente, ¿no? En esta parte específicamente y entonces discriminar, separar, distinguir entre esta actividad específicamente y todo lo demás que hago. Ejemplo puede ser, no soy bueno hablando en público todavía, ¿no? Pero puedo mejorar. Esta palabra es muy importante, yo diría, el todavía, ¿no? Aún no, todavía no, ¿no? Pero lo voy trabajando. Porque las habilidades a fin de cuentas se van desarrollando, incluso las que tenemos hoy en día también no nacimos con ellas, ¿no? Que por supuesto nacemos con ciertas cosas, tenemos ciertos talentos y se van desarrollando también, pero otras cosas de la nada las podemos ir desarrollando. Mucho depende de las personas con las que nos rodeamos. Entonces, este ejercicio, de nuevo, si le quieren poner pausa para hacerlo, se llama No soy lo que hice. El objetivo es separar identidad de desempeño, porque también son dos cosas diferentes. La identidad es quien yo soy de por sí, ¿no? Per se, y el desempeño es ya las cuestiones que estoy haciendo, ¿no? Que se relacionan con la competencia, con mis habilidades. Entonces, vamos a escribir un error reciente que te haya afectado y ahora lo vamos a reformular en dos columnas. En una va a haber un pensamiento automático, ¿no? Que podemos llegar a tener sobre nosotros mismos. Soy incompetente, soy un fracaso, no sirvo para esto, ¿no? Así como la primera idea negativa que se te viene a la mente, la anotamos.
Y al lado vamos a anotar una reformulación lógica que es más específica, menos general, menos globalizada, que diga algo como en esta tarea fallé, ¿no? En esta actividad o contactando a tal persona fui irresponsable, ¿no? O sea, como algo más específico. Y entonces identificamos qué parte es emoción, qué parte es hecho, ¿no? No se trata de ser robóticos, tampoco como manejar como robots, pero sí racionalizarlo, sí pensarlo y no tanto dejarnos llevar por las emociones, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque en este caso las emociones no son buenas para nosotros, nos están haciendo daño, ¿no? No son emociones positivas, por así decirlo. Vamos a entrar con la autoeficacia, la comparación social y la identidad. Robert Bandura, que fue un psicólogo, nos hablaba de un concepto muy interesante llamado la autoeficacia. Y aquí entrarían también cuestiones como el CPD o la zona de desarrollo, CDP, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, este, que son cuestiones de competencia, no competencia estrictamente hablando de yo contra ti en un juego de ajedrez o en una cancha de básquetbol, sino de lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, la autoeficacia se relaciona con la creencia personal, porque es auto, en la capacidad de lograr algo. Entonces, si yo te digo, a ver, como los escape rooms, ¿no? Tienen que resolver 5 acertijos para encontrar la llave para salir de este cuarto. Adiós. Y me voy y cierro con llave el cuarto, ¿no? Entonces ustedes empiezan a voltear a ver alrededor del cuarto, hay objetos extraños, cuadros extraños, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? Entonces mucha gente en ese momento se puede congelar y decir, no, no puedo. Y como dicen, o sea, si crees que puedes, tienes razón, si crees que no puedes, también tienes razón. Si tú dices no puedo, esa es tu autoeficacia. Tu autoeficacia es nula, es muy baja. Es tú no crees que eres capaz de lograr eso. A diferencia de una persona que puede decir, a ver, vamos a iniciar por, no sé, levantar estos objetos, a ver si hay algo debajo o detrás de los cuadros, o vamos a mover los muebles, o vamos a buscar pistas, ¿no? Y entonces ahí tendrían una autoeficacia alta, es decir, van a creer en sí o van a creer en su capacidad de poder lograr eso. Esto es muy importante también para, bueno, para el estudio, pero también para cuando hay problemas reales, para cómo vas a resolver los problemas. La comparación social es compararnos para evaluarnos. Nos estamos comparando todo el tiempo con las demás personas, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando constantemente estamos viendo de lo que carecemos, ¿no? En comparación a los demás. Esa persona tiene esto, yo no. Esta persona tiene aquello y yo no, ¿no? Entonces ahí sí se vuelve un poco tóxico para nosotros. Y la identidad es la narrativa que construimos sobre nosotros. Vamos a estar viendo que va cambiando, no es algo fijo. Entonces, la narrativa es lo que yo me digo a mí mismo, es el cuento que yo me digo a mí mismo. Soy una buena persona, dejo pasar a las personas en la calle, soy responsable, obedezco las reglas de tráfico, no las obedezco. O sea, le voy a tal, pues sí, también partido político, a tal equipo de fútbol. Entonces, todo eso que nos decimos nosotros mismos es nuestra identidad. Pero de nuevo, va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, mi compañero es mejor exponiendo, pero yo soy mejor organizando, ¿no? En este caso, podemos hablar de la autoeficacia, qué tan bien o quién cree que es bueno para hacer algo, que esto es muy interesante porque luego se ve por ejemplo, cuando hay un grupo y se están dividiendo tareas y dicen, ay, pues Marcos es bueno, hablando con las personas, que él haga las entrevistas. Y Lucía es buena, este, no sé, anotando, entonces que haga los apuntes. Y tal persona es buena haciendo esto, así que, y como que se asignan las tareas con base a lo que los demás creen, porque a fin de cuentas son creencias, creen que son capaces de hacer, ¿no? Aunque la persona ni le guste, por ejemplo, que yo diría ahí tiene algo de negativo eso, porque deberíamos de preguntarles a las personas, ¿no? O sea, yo veo que tú eres bueno
redactando. Eres, o sea, tú te que crees bueno y quieres redactar, porque la persona puede decir, pues yo no, yo ni me considero bueno, ¿no? Haciendo esto, ni me gusta hacerlo, ¿no? Entonces mejor preguntar. Está la comparación y está también la identidad, ¿no? Que nos vamos forjando a través de los años y se va reforzando. Yo soy mejor organizando, yo soy mejor exponiendo, etcétera. Ok. También vamos con unas ideas de la disonancia interna del psicólogo León Festinger, que es el conflicto, porque luego decimos, ¿no? La coherencia es cuando digo, hago y siento como pienso lo mismo, ¿no? Eh, entonces, aquí hay un conflicto entre estas cuestiones. Pienso una cosa, siento otra cosa, hago otra cosa, ¿no? Pienso y siento lo mismo, pero hago otra cosa, ¿no? Me aguanto o no me aguanto, o no sé. Entonces, un ejemplo es, valoro la honestidad, pero miento. El resultado es que hay una incomodidad psicológica, le llamaba, o se conoce hoy en día como la disonancia cognitiva, cuando hasta cierto punto la realidad no coincide con mis ideales, o cuando ciertos aspectos de la realidad no coinciden con otros aspectos de la realidad. Em, por ejemplo, en esto de valoro la mentira pero miento, pues la solución puede ser que cambio mi conducta, ¿no? Ya dejo de mentir o la justifico y digo, oh, es que no es que me guste mentir porque valoro la honestidad, sino que aquí me vi obligado a hacerlo, cosas así, ¿no? Que ahí sería así como de, no, no lo pienso, pero también es importante porque contribuye luego a cuestionarnos la autoestima también, o se pone en tela de juicio la autoestima. Mm, ok, ya entrando un poquito entonces con la dimensión histórica del yo para entrar en cuestiones un poco psicoanalíticas. De nuevo mencionaba que no somos estáticos, nuestra identidad también va cambiando. Entonces, en Freud, por ejemplo, detectó tres diferentes tipos de formas de representarnos nuestra vida psíquica o nuestra vida mental. El yo, el super yo y el ello. Por así decirlo, ahorita lo vamos a estar viendo más a detalle, pero el yo es lo que ahorita soy, la máscara que doy, que es la persona que está entre el super yo, que es como podamos verlo como un ángel, ¿no? El ángel que está aquí al ladito de nuestra cabeza, y el ello, que es como el diablito, pero no es que sea un diablito necesariamente, es que son esos impulsos animales instintivos, ¿no? Y el super yo es como esa regulación moral, religiosa a veces, del bien y del mal, hay que ser buena persona. Y el yo es el que se supone que es una especie de mediador entre esas dos cuestiones. También, por ejemplo, tenemos la conciencia, la preconciencia y el inconsciente. El yo y el super yo normalmente son los dos conscientes, mientras que el ello se esconde en el inconsciente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el yo también se ve influenciado y cambia, aunque también es mediador, también cambia de acuerdo a experiencias que le van pasando la cultura o culturas en las que se encuentra, fracasos y logros, como hemos estado viendo. Un ejemplo es, no eres la misma persona que eras hace 5 años, ¿no? Tu identidad es igual a un proceso, no es esencia fija, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a regresar sobre eso en un ratito para que lo tengamos en cuenta y vamos a estar viendo la regulación emocional con lógica categórica. De nuevo, esto es más informativo porque hay cuestiones demasiado pesadas a veces que no con lógica vamos a poder llegar a acuerdos propios para nuestro bienestar o para tener una autoestima sana. Eh, de nuevo, un error común es fallé, soy un fracaso. Entonces, la corrección lógica aquí es que un evento no es igual a una identidad total. El principio aquí es que la conducta no es la esencia, ¿no? La conducta es algo que contribuye a la esencia, a la totalidad, pero es una parte muy pequeña, especialmente si es una conducta de un día o de varios días, ¿no? Puedes estar teniendo una mala racha también en tu vida, etcétera. Ejemplo, reprobé un examen
En este caso no significa que soy incapaz en todo, ¿no? Por eso luego se hablaba que hay mucho debate con respecto a eso. Creo que ya hasta se descalificaron las inteligencias múltiples, pero según la frase que dijo Einstein de, si tomas a diferentes animales, diferentes especies, y los evalúas a todos en qué tan rápido escalan o trepan un árbol, pues obviamente, por ejemplo, el changuito va a ganar, ¿no? Va a tener la mejor puntuación y la tortuga no, o el pájaro, pues rapidísimo, ¿no? Entonces, igual, o sea, no quiere decir que porque no eres bueno en algo, no seas bueno en otras cosas. Muchas veces se trata de justamente detectar en qué somos buenos para enfocarnos en eso y para trabajar de eso y para sentirnos bien con respecto a nosotros mismos y trabajar en nuestra autoestima en ese sentido. Entonces, sí, todos podemos ser diferentes, tener diferentes habilidades y hay que reconocer en dónde somos buenos y también reconocer nuestros límites y abordarlos, aceptarlos o trabajar en ellos. Entonces, aquí vamos con, perdón, es que me está dando mucha comezón. Un ejercicio, que es el ejercicio número 3, es pensar en un escenario alternativo. Aquí el objetivo va a ser practicar resiliencia cognitiva antes de decidir. Las instrucciones es, piensa en una decisión importante que estás postergando y escribe el peor escenario posible, el escenario más realista y el escenario si aprendes, incluso si fallas, ¿no? Que a veces ahí decimos, es que no se trata de pensar que perdiste, sino que aprendiste, ¿no? Entonces, o ganas o aprendes, ¿no? No fallas. Y la pregunta final es, ¿el miedo es lógico o categórico? Si fallo, soy un fracaso. Recuerden que lo categórico en este caso es clasificarlo, ¿no? Y lo lógico es, tiene una secuencia que sí tiene argumentos, se basa en algo, se basa en evidencia, o sea, yo ya he visto esto antes de cierta forma o esto, ahorita la tendencia es esta, estadísticamente, probabilísticamente, por eso va a desembocar en este resultado, o simplemente lo estoy catastroficando, por así diciendo, o sea, viendo el peor escenario, porque pues simplemente es este probable, ¿no? Perdón, posible. Que ahí, por ejemplo, en cuestiones de ansiedad, sí, a veces nos ayuda a distinguir entre lo que es probable y lo que es posible. Que podemos decir posible, pues todo, ¿no? Todo es posible. Ahorita puede caer un meteorito, eso es posible, pero es probable. O sea, ha habido estudios recientes que dicen que hay un meteorito en las noticias, etcétera. No, entonces, pues no es probable, ¿no? Eso luego ayuda para cuestiones también de ansiedad. Em, y entonces, en la cuestión de toma de decisiones, esto es un poco importante porque también nos ayuda a decidir, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer en ciertas situaciones o qué es lo que no debemos de hacer en ciertas situaciones? Decidir entonces implica, perdón, evaluar consecuencias, tolerar incertidumbre y asumir responsabilidad. Un ejemplo es que elegir carrera no garantiza éxito, pero no decidir también es una decisión. Entonces, a fin de cuentas, podemos decir muchas veces estamos, pues no tenemos la certeza de qué vamos a hacer y por así decirlo, el tiempo sigue corriendo, entonces tenemos que optar por una decisión, porque también si decimos, pues no voy a decidir o no decido o postergo la decisión, también estoy tomando una decisión, que es no decidir, ¿no? Ahí es curioso eso. La resiliencia en este caso, entonces es esa capacidad de adaptarse después del error o dificultad, ¿no? Aquí la palabra adaptarse, como la palabra todavía que les mencionaba, es muy importante. No es no caer, caer, puedes fallar, ¿no? Pero es levantarse con aprendizaje, de nuevo, aprendes, ¿no? Ganas en ese sentido. Eh, Ejemplo, fracasar en un proyecto y ajustar estrategia en lugar de abandonar el proyecto por completo. Entonces, la resiliencia es eso, es el aguante, es la adaptación, es el reajustarse, ¿no? Y reevaluar las situaciones
Eh, y vamos a ver el resumen de los conceptos. Entonces, comentábamos que la autoestima es el equilibrio entre metas y logros. Como decía James, la identidad es una narrativa flexible. El error no es igual a la identidad. Decidir puede llegar a ser un riesgo también, pero es parte de la vida. Y la resiliencia es la capacidad de reinterpretar las situaciones. Entonces, ahora sí vamos a entrar con el super yo de Freud. Este es un análisis bastante interesante que me pareció como muy, pues sí, muy pertinente para la autoestima. El super yo, como habíamos visto, es una de las tres instancias del aparato psíquico propuestas por Sigmund Freud. Está el ello, como habíamos visto, el id, que dije que era como el diablito, que son los impulsos y los deseos, ¿no? Necesito que ahorita se satisfagan, por así decirlo. Tengo hambre, como el yo, el ego, que de hecho viene de, no de ególatra, bueno, sí, pero de ego, de yo en latín, es el mediador racional. Y el super yo o el superego son las normas, los ideales y la conciencia moral. Muy interesantemente, el super yo se desarrolla. Es decir, no nacemos con un super yo, ahorita lo vamos a estar viendo. El super yo es la voz interna que dice, eso no se hace, deberías hacerlo mejor, eso estuvo mal, así sí, así está bien, ¿no? Entonces es una especie de juez interno, ¿no? Que está ahí sobre nosotros juzgándonos, ¿no? Constantemente como un juez. Em, entonces aquí tenemos algunas consideraciones para hacer. Primero, no nacemos con el super yo, ¿no? Es decir, el super yo. Bueno, aquí tenemos un diagrama, el mundo de los objetos, ¿no? Tenemos la percepción y la conciencia, aquí está el yo, el super yo, el ello, que está lleno de deseos o instintos y las necesidades físicas, ¿no? Que también podemos ver el cuadrito o en la pirámide de Maslow de las necesidades. Este, entonces, Freud sostiene que el super yo no es innato. Podemos debatir esa parte. Freud ha dicho muchas cosas controversiales. Un bebé nace entonces con necesidades, ¿no? Hambre, sueño, necesidades físicas, con impulsos como el llanto, la inquietud, con la búsqueda de placer, succión, arrullo, ¿no? El ello aquí. Pero no nace con culpa, vergüenza ni ideales morales complejos. El superyo aparece cuando los padres establecen límites, corrigen conductas, premian y castigan y modelan valores. Al inicio la autoridad es externa, después esa autoridad se interioriza. Esto es revelador, verdaderamente. Eh, de acuerdo a la teoría psicosocial de Eric Erikson, él desarrolla también Freud tenía sus etapas de desarrollo, pero eran más enfocadas, terminaban hasta la adolescencia y se enfocaban en lo sexual. Pero para Erikson, que de hecho el concepto de identidad viene de Eric Erikson, él trabajó la identidad, él sí trabaja con el humano, pues básicamente desde que nace hasta que muere, hasta los 65, hasta la muerte. Y entonces Erikson decía que en cada etapa de estas, por ejemplo, que algunas duran pues unos años, algunas pueden durar hasta 20 años, estamos como tratando de resolver un conflicto entre dos cuestiones. Por ejemplo, el primero es la desconfianza versus la desconfianza para generar un resultado o lo que él llamaba un- una virtud, que era la esperanza, por ejemplo. En la etapa preescolar, que es más o menos de los 3 a los 5 años, hay bueno, en la etapa primera infancia de 2 a 3 y de 3 a 5 y también yo diría la edad escolar, aquí suceden algo, cuestiones muy interesantes, que es la autonomía versus la vergüenza y duda, la iniciativa versus la culpa y la industria versus la inferioridad. Aquí lo que se está trabajando
hasta cierto punto podemos decirlo que es la independencia y la autonomía del ser humano. El niño, la niña de esta edad es pues impulsivo, impulsiva, ¿no? O sea, corre, curioso, descubre, quiere, pregunta, ¿no? Cuestiona, o sea, está como exteriorizándose, por así decirlo. Y entonces ahí se vuelve una cuestión, podemos decir, de instrucción, de educación, de siéntate, cállate, come bien, párate, límpiate, recoge tus juguetes. O sea, esta regañadiza que se da constantemente es como ese conflicto que ahí existe, ¿no? Lo podemos ver claramente en esta de autonomía. O sea, yo soy capaz, yo soy autónomo y eso no está bien. Siéntate, hay personas que te están viendo, etcétera. Vergüenza y duda, ¿no? Y entonces el niño empieza como a conflictuarse entre su autonomía y su vergüenza y tal vez dice, ok, entonces ya no voy a ser tan autónomo. No lo dice de esa forma, pero obviamente así se da. La iniciativa versus la culpa que yo diría, yo lo veo mucho hoy en día en la sociedad, tener iniciativa es mala, ¿no? Porque en lugar de tener iniciativa tenemos culpa. Y si me equivoco, y si esto, y si lo otro, y si los demás piensan que no soy capaz, y mejor no lo hago, y no hay iniciativa, ¿no? También la industria y la inferioridad habla de eso. La industria es, yo puedo como una industria construir, ¿no? Pero la inferioridad no puedes, cálmate, deja eso, eso no es para estar jugando, etcétera, ¿no? Eso no va así, eso no se hace. Entonces, esa moralidad, no, los niños no nacen con esa moralidad, ¿no? Podemos decir, es que un niño es muy inocente, sí, pero no es moral, ¿no? O sea, no sabe, pero el no saber no significa que sea bueno, ¿no? Dicen, es que son bondadosos. Sí, también son puntos que podemos debatir, que entonces es bondadoso y también puedes, armar un berrinche o golpearle a tu amigo porque algo no salió como esperabas, ¿no? E incluso es acudir a la violencia. Los bebés nacen como los primitivos cavernícolas, ¿no? Que es así como con todos los impulsos, con todo, decían por ahí, no me acuerdo quién, que si un bebé tuviera la fuerza y el tamaño de un adulto, pues sería como un asesino serial, ¿no? Básicamente. Entonces, eso en primer lugar viene de afuera y entonces ya luego se interioriza, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, aquí tenemos una evolución del super yo. Ah, la etapa uno es una autoridad externa. El castigo viene de mamá o papá. Y en la etapa 2 se interioriza algo que se llama en psicoanálisis la introyección. Es diferente a la identificación. La identificación es cuando es de una forma más, eh, menos, es más consciente, ¿no? Yo me identifico con ese artista porque me gusta su forma de vestir, su forma de hablar. Entonces, esa es una identificación más consciente. La introyección, de acuerdo al psicoanálisis y basándonos en el fundamento del inconsciente, no es consciente. O sea, no es como si el niño dice, este, como mi mamá me dijo que estaba mal hacer esto, no lo voy a hacer. No, o sea, el niño simplemente opera así, o sea, es de forma inconsciente. Entonces, esta introyección en la etapa 2, el castigo ya no viene de afuera, viene de sí mismo. Y yo me atrevería a preguntarles cuántas de las palabras o frases que se dicen a sí mismos con respecto a cuestiones éticas o morales no vienen de sus padres, ¿no? De nuevo, como adultos ya, de 30, 40 años o más, que digan, es que sueno como mi papá, sueno como mi mamá, ¿no? O sea, que yo no sé por qué hay un hueco como de la adolescencia a los 30 en donde no sucede eso, en donde, pues no, pero ya después, incluso ya no tienes a tus papás ahí constantemente diciéndote lo mismo que yo diría, si sí los tienes, pero si no, este, pues de todos modos es algo, es una cuestión, que sigue ahí, que está en tu inconsciente. Entonces el niño aprende, aunque nadie me vea, esto está mal,
Y es ahí donde nos decimos estas cosas como, es que está mal. ¿Por qué? Pues simplemente está mal, no lo debes de hacer, ¿no? Y ya luego estamos regañando a otros como nuestros papás nos regañaron, porque ya está introyectado, ya está interiorizado. El super yo entonces se convierte en una estructura interna que replica la voz parental o esta voz de autoridad, esta voz que nos educó, que nos formó, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí, en la adultez, esto se puede volver problemático. El superyo ya no suena como mamá o papá literalmente, pero puede manifestarse como autoexigencia extrema, perfeccionismo, culpa desproporcionada, crítica constante, ¿no? A veces ni siquiera cuestionamos si esa voz sigue siendo justa o funcional. Aquí hubo un episodio de Abbott Elementary que estaba viendo, muy interesante, en donde se pelearon una pareja, un hombre y una mujer. Y entonces la mujer decía, pues es que ya cuando nos peleamos yo me voy, ¿no? Y el hombre decía, pues es que cuando, y lo dijeron de varias formas, creo que es en la temporada 5 de Abbott Elementary, como en los últimos episodios, cuando se pelea Janine y Gregory, Eddie Gregory, y decía el hombre, este, pues es que si una mujer te dice que no quiere hablar, ya no le hablas. Si una mujer te dice que ya no quiere estar contigo, ya no estás con ella. Y entonces no fue sino hasta que dos personas mayores a ellos hablaron con ellos, tipo como papá y mamá, y les los empezaron a cuestionar, ¿no? Esto ¿de dónde viene esa idea? O sea, le decía a la mujer, ¿de dónde viene esa idea de que te vas cuando hay una pelea con tu pareja? Y decía, pues de las mujeres que he visto, y dice, ¿cuáles mujeres? Y luego ya como que cayó en cuenta y dice, ah, pues de mi mamá. Y luego con el hombre lo mismo, decía, ¿de dónde viene esa idea? ¿Quién te lo dijo? Y dice, pues mi papá siempre decía, o sea, cuando una mujer te dice algo, ya haces eso, o sea, no la cuestionas y así. Entonces ahí dijeron, es que esas ideas no vienen de ustedes. Y esto, más allá de esto, lo veo en la sociedad, ¿no? O sea, cómo las personas, incluso hasta cierto punto, son, yo diría, temerosas de hacer cosas, ¿no? O sea, como de nuevo esta autoexigencia extrema, perfeccionismo, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar perfecto, si no está perfecto no lo hago, no lo presento, este, pues sí, o sea, una exigencia, culpa desproporcionada, crítica constante, que yo diría viene de los papás, viene de las mamás. O sea, yo he visto muchos padres cómo regañan a sus hijos en público y no me imagino cómo los pueden llegar a regañar en casa, ¿no? He escuchado a vecinos así luego que las mamás se la pasan gritando, gritando, todo el día gritando, gritando, regañando, regañando. Y yo digo, "Oh, pues, y todo eso se interioriza, o sea, el niño en el momento está así como, pues ya limpio, me paro, lo que sea, apago la tele, que yo también lo viví, pero en un futuro, este, esas exigencias siguen, existen, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque la conexión con la autoestima debe de ser en este momento más que evidente. La autoestima depende entonces en gran parte de cómo nos evaluamos, qué estándares usamos y cuán severo es nuestro juez interno. Si el superyo es muy rígido, nada es suficiente, siempre debes de ser mejor. La autoestima es frágil o contingente, ¿no? Puede ser moderado también, puedes mejorar, fallaste, pero no eres un fracaso. Una autoestima más estable o flexible y realista, reconoce límites y distingue el error de la identidad, justamente que es para una aceptación más saludable. Em, Tenemos aquí, por ejemplo, unos ejemplos concretos. Reprobar un examen, ¿no? El super yo rígido dice, eres un fracaso, ¿no? El super yo flexible diría, necesitas cambiar tu estrategia, ¿no? Ejemplo 2, no cumplir una meta laboral. El super yo severo dice, nunca haces nada bien. El super yo equilibrado,
este objetivo fue demasiado ambicioso, ¿no? El punto clave entonces es que muchos problemas de autoestima no vienen del fracaso real, sino de un super yo excesivamente punitivo, es decir, un super yo que te castiga, ¿no? Así como tus papás te castigaban o las figuras de autoridad o que te cuidaron te castigaban, te regañaban, así ahora tú te regañas, ¿no? Entonces esa exigencia es también lo que ocasiona una baja autoestima. ¿Por qué? Porque nunca podrás ser lo que se te exige. Si dicen, si la barra está demasiado alta o la expectativa está demasiado alta, si de niño nunca lograbas satisfacer a tus padres o a la autoridad, hasta cierto punto tampoco tú como adulto, porque siempre vas a estar por debajo de la expectativa, ¿no? Entonces es reconocer que esa expectativa eh, fue impuesta hasta cierto punto, o sea, no viene de ti. eh, ahí te la pusieron tus padres, por así decirlo, que es como con sus mejores intenciones, educándote, ¿no? Porque también no podemos decir que es correcto dejar que un niño haga lo que quiera cuando quiera, ¿no? O sea, es el arte de la crianza, es el arte de tener una familia, unos hijos, ¿no? O sea, saber cómo, cuándo sí, este que incluso podemos decir, pues no se sabe si eso es posible porque también entran factores de la genética y así, pero los primeros inicios es detectar que esa voz interna pues no es mía, ¿no? Identificando la voz, por así decirlo. Tenemos aquí el super yo, que es de nuevo como un juez, una jueza. El objetivo de este ejercicio entonces es detectar cómo opera tu super yo y ajustar su tono. Vamos a escribir unas críticas frecuentes que te haces a ti mismo. Ejemplo, siempre arruino las cosas, ¿no? No sirvo para socializar, no tengo amigos, cuestiones así. Y luego pregúntate, ¿esta voz me ayuda a mejorar o solo me castiga? ¿No? Porque ahorita vamos a ver que el superior también tiene un lado positivo, ¿no? Reformúlala en versión funcional. Voz punitiva, soy inútil, ¿no? Que te castiga lo punitivo. Voz reguladora, necesito practicar más estabilidad de nuevo. Reflexión final, tu superior te disciplina o te ataca. Y como les mencionaba, el super yo, pues puede ser un tirano interno, ¿no? Puede ser alguien que nada más te está pisoteando, tratando mal, castigando, no eres bueno, nunca serás esto, no tienes amigos, etcétera. Pero también puede ser un entrenador interno, ¿no? La diferencia impacta directamente en tu autoestima. Puede ser ese coach, ¿no? Que, por ejemplo, que es como vas al gimnasio y te está motivando así de tú puedes, tienes que ser mejor, sigue adelante, ¿no? Y de nuevo es el tono. Porque dices, pues lo que no me mata me fortalece, sí, pero si es un tirano que nunca nada le parece, pues tampoco hay cómo vas a tener la posibilidad de crecimiento. A diferencia de una persona que dice sí y tienes de nuevo expectativas más realistas y vas trabajando hacia ellas. Y yo diría así, desde mi corazón, a fin de cuentas, yo creo que sí se trata de ser más realista contigo y de cuando no encuentras qué hacer o cómo hacer las cosas o cómo solucionar los problemas, muchas veces yo creo que la solución está en cuestiones más sencillas, más realistas. O sea, la solución no tiene que ser así gigantesca, una solución wow, o sea, puede ser tan sencillo a veces, por ejemplo, si es hablar con una persona, pues hablar con esa persona, ¿no? Aunque nos dé miedo, pero ya hablando, la otra persona dice, ah, sí, te entiendo, no hay problema, este, abordarlo, eh, tomar el primer paso, iniciar poco a poco. Y sí, muy importante, como decía con la dieta, persistir, o sea, continuar, seguir trabajando. No le vas a agarrar luego a las matemáticas, o sea, es algo que necesitas estar ahí poco a poco. Y yo creo que sí es importante tener la motivación para ello, el incentivo, ¿no? Que a veces el incentivo puede venir de algo negativo, ¿no? De nuevo con el ejemplo de la dieta.
Si ya vi que mis estudios de triglicéridos o colesterol están altos, pues es mi salud, es motivación suficiente para hacer algo al respecto, ¿no? Este, porque también siempre está la solución de aceptación. O sea, acepto mis límites, ¿sabes qué? Tal vez no sirvo para esto y tal vez sí pueda mejorar, pero también realmente no es necesario. O sea, no creo que sea algo esencial, mejor acepto que así estoy bien eh, y trabajo sobre esa aceptación. O sea, y creo que te das un tiempo para ver si, como un tiempo experimental, para ver si sí estás bien o si realmente mejor necesitas hacer otros ajustes. Entonces, entrando aquí con Carl Rogers y el yo ideal, ya para ir terminando esta parte de la autoestima. Carl Rogers fue un psicólogo humanista que propuso que la persona tiene un yo real, que es cómo me percibo actualmente, y un yo ideal, que es cómo creo que debería ser o cómo me gustaría ser. La salud psicológica depende de la congruencia entre ambos. De nuevo, es esa coherencia, ¿no? Entre lo que veo, entre lo que me digo, que de ahí viene esa exteriorización también de la autoestima. Mm, entonces, sí, aquí yo tengo un ideal muy bueno que yo creo que en la adolescencia y en los 20 se infla, pero ya luego debe de disminuir, porque sí, de nuevo, si no se han logrado ciertas metas, pues es mejor reajustar todo ese idealismo con la realidad. Mm, y bueno, conexión entre el super yo y el yo ideal también de Carl Rogers, porque muchas de estas cosas sí podemos decir es que son diferentes. Sí, 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 son diferentes. El yo ideal y el super yo de Freud, o el yo ideal de Rogers y el super yo de Freud son diferentes, pero también tienen similitudes. El super yo impone estándares, ¿no? Como ya habíamos visto, que vienen de mamá a papá normalmente. Y el yo ideal representa esos estándares internalizados. En muchos casos, el yo ideal está construido por expectativas parentales, exigencias sociales, modelos culturales de éxito también. Es decir, el super yo dicta el deber y el yo ideal encarna ese deber. Y aquí también una frase del autor Jan Katzenbach, de libros como El profesor y el psicoanalista, muy interesantes. Dice, lo que era no es lo que soy. Esto es refiriéndonos al pasado, se dijo, y lo que soy no es aún lo que puedo ser en el futuro, ¿no? Entonces estamos en una postura presentista del presente, pero también en una intersección, en donde venimos de un lugar, pero el lugar hacia donde vamos puede ser diferente, ¿no? No tiene por qué seguir siendo el mismo lugar, por así decirlo. Y entonces, el problema aquí surge en la diferencia entre el yo ideal y el yo real de Carl Rogers, se dice entre la distancia que tiene el yo real y el yo ideal. Si es muy grande, es decir, yo digo, yo debería de ser esto y no lo soy, pues hay baja autoestima, hay vergüenza, culpa, de nuevo esas emociones aprendidas, hay sensación constante de insuficiencia, y si el super yo es rígido, el yo ideal se vuelve inalcanzable. ¿No? Que en este caso es esa comparación constante con dónde estamos y dónde debo de estar. Entonces, esa sería la relación. Y un ejemplo concreto de esto es un estudiante, su yo real que dice, soy un estudiante promedio, y el yo ideal inflado por super yo severo, dice, debo ser el mejor en todo. Entonces el resultado es una frustración constante, ¿no? Porque, de nuevo, no hay una aceptación de los límites en este sentido. Entonces, para ir terminando, Rogers y la autoestima eh, nos comenta que una autoestima saludable surge cuando existe aceptación positiva e incondicional, especialmente en la infancia. La persona puede aceptarse con límites y el yo ideal es flexible y realista. Entonces, si creciste con amor condicionado,
te quiero, si sacas buenas notas, tu autoestima se vuelve contingente también, depende de lo exterior. Si creciste con aceptación, te quiero aunque falles, tu autoestima se vuelve más estable en ese sentido. Y bueno, la última actividad es la distancia interna, en donde aquí vamos a identificar la brecha entre el yo real y el yo ideal y detectar si el super yo la está inflando. Entonces vamos a escribir tres características de tu yo real, de lo que eres actualmente en la realidad, que puede ser a veces procrastino, me cuesta hablar en público, soy responsable. Escribe tres características luego de tu yo ideal, que puede ser siempre disciplinado, seguro al hablar, exitoso en todo, ¿no? ¿Qué esperas que, en qué esperas convertirte? ¿O qué deberías de ya hacer? También a veces. Pregúntate entonces, ¿este yo ideal es mío o heredado? ¿Es realista o impuesto? ¿Mi voz interna me motiva o me castiga? Y entonces ajusto una característica del yo ideal para hacerla alcanzable. Un ejemplo, en vez de siempre disciplinado, ¿no? Aquí creo que detectamos luego un error, el siempre, ¿no? Es muy exigente, más disciplinado que ayer, ¿no? O que hace 5 años, etcétera. Entonces igual aquí también si quieren ponerle pausa y realizarlo. Y bueno, vamos terminando entonces con esta frase que nos dice la autoestima no depende solo de lo que logras, sino de qué tan cruel o compasivo es tu estándar interno. Y espero entonces que con esta breve interpretación, iba a decir, pero presentación, hemos tenido una mayor comprensión de lo que es la autoestima, cómo se puede llegar a trabajar con cuestiones lógicas y también del pasado y básicamente cómo podemos llegar a sentirnos mejor y hacerle para, pues sí, estar mejor con nosotros mismos y vivir de esa forma una vida mejor. Entonces, bueno, sería todo de mi parte y nos estaremos viendo en la siguiente sesión o video. Que tenga un buen día. Bye.